Bueno, levanten la mano o mándenme emoji los que pudieron ver el vivo. Ah, bien, bien. Bueno, gracias por conectarse. Les pregunto porque les cuento un poco cómo va a ser la modalidad de este encuentro. La idea es que ustedes tomen el tema que más les haya interpelado, más les haya generado curiosidad, tengan ganas de que desarrolle, o si tienen otro tema en mente, a ver qué perspectiva tiene el pensamiento transpersonal al respecto. La idea es que lo vayan trayendo ustedes y que la clase se vaya armando con lo que ustedes traen. En esencia, cada tema yo ya lo expliqué, en esencia, en el vivo, se va a desarrollar en cada uno de los encuentros. Un poco el motivo de esta clase es contarles que la idea es hacer esto todos los miércoles, a modo de fogón. Así que lo que les pido es, mantengan silenciado el micrófono por los ruidos de fondo, y cuando quieran participar o preguntar, en lo posible levanten la manito, entonces yo lo nombro y prenden el micrófono. Yo voy coordinando si se superponen los ruidos, las voces. Así que bueno, para hacer un poquitito más de tiempo, y por si alguien no lo vio, soy Fernando Villar, yo soy historiador, me especialicé en historia de las mentalidades, del pensamiento, y de ahí un poco este concepto de pensamiento transpersonal. No. Sí. Esperen que... Ahí silencié. Y bueno, como nos suele pasar a todos en algún momento, en alguna crisis de la vida, esos momentos donde si vos no tomás una decisión madura, la vida te pega un cachetazo y te dice madura. Bueno, se juntaron algunos duelos, un año que incluso no pude estudiar en la universidad. Dije, me voy a comprar un libro para leer algo, ¿no? Y bueno, una sincronicidad, ahí me cae en mis manos el primer libro de Jung que leí, y dije, yo me tengo que dedicar a esto. Bueno, dejé el colegio, dejé la empresa familiar, achiqué mi presupuesto, mis pretensiones, y empecé a dar clases de esto. Conectando con mi propósito, tratando de preguntarme para qué estoy acá, qué quiero hacer de mi vida, un montón de cosas que tienen que ver con el sentido de la vida. Y yo les aseguro que aunque suene un poco a New Age y libro de autoayuda, si uno escucha el alma te va diciendo por dónde es. Aunque el ego diga, no, pero ¿cómo pago el alquiler a fin de mes? ¿No? Así que bueno, y ahí me fui especializando en psicología transpersonal en la Universidad Abierta Interamericana, en AZAPA, en Fundación Columbia, en el Centro Transpersonal de Buenos Aires. Bueno, un poco autodidacta, pero ya con la estructura de haber estudiado historia en la universidad. Bueno, ese es un poco mi recorrido, y mi propósito es generar un espacio de encuentro para poder hablar de nuestras cosas personales, sintiéndonos seguros, tranquilos. Como decía en el vivo, que disfruten de algo que yo disfruto, no les quiero vender nada. Así que bueno, esa es un poco mi presentación. Ahora, como les decía, me levantan la manito, que Zoom tiene una opción, y yo lo nombro, y nada, propongan para que la clase se vaya armando con sus propuestas. Ahí va, Gise, dale. La valiente. Hola, ahí va. Hola, Gise, Hola a todos, todo bien. Nada, con Anima y Animus me quedé con eso. A ver, es todo interesante, pero bueno, hoy particularmente me resonó esto que ¿Qué mencionas. entendiste? A ver, decime qué entendiste de lo que dije, y si podés, contame por qué te resonó. Bueno, porque estoy trabajando, quizás en este momento estoy como intentando trabajar esta cuestión, vos decías, ¿no? Que uno, digamos, como que se fusiona el Anima y el Animus, y en función de eso, digamos, o sea, uno es como que hace una lectura del otro, y ama también desde ese, no sé cómo llamarlo, no sé si es un arquetipo, pero ama desde ese lugar, digamos, ¿no? Que encarna, ya sea Anima o Animus. Okay. Es lo que entendí. Bueno, algo de eso hay, sí, sí, sí. Bueno, la idea de Anima y Animus. Hay un psicólogo argentino, Norberto Levi, él habla de la pareja interior, y él nombra los arquetipos del Anima y el Animus,
Jung acuña estos términos para definir, en aquel entonces él decía que el hombre tenía ánima y que la mujer tenía ánimus. Hoy podemos decir que cualquier persona tiene ánima y ánimus. Y un poco es lo que vienen a trabajar los post-jungianos. Jung siempre va a decir, yo hablo de las imágenes psíquicas, yo no discuto si Dios existe o no. Eso es la metafísica. Lo que yo asevero es que el ser humano tiene una imagen de Dios, por el simple hecho de ser humano, y eso es un arquetipo. Todos tenemos la imagen de una mujer o de un hombre, de lo que es ser hombre o ser mujer para nosotros, por nuestra historia. El modelo lo traemos por ser humanos, ese es el arquetipo. Cómo está conformado, o lo que vuelco dentro del modelo, es personal. Y en general, cualquier arquetipo que uno tome tiene finalmente como sustrato lo femenino o lo masculino. Podríamos decir yin-yang para no pelearnos en relación a los géneros, porque esto no es una cuestión de géneros. Entonces, esos arquetipos, de acuerdo a cómo estén configurados en nosotros, van a ir determinando nuestro comportamiento. Por ejemplo, Norberto Levi, cuando empieza a describir lo femenino y lo masculino, habla del óvulo y el esperma. Entonces, si nosotros pensamos en cómo el espermatozoide se comporta, avanza, compite, penetra, va rápido, y el óvulo espera, recibe, es penetrado, gesta, se mueve lentamente, ya tenemos biológicamente en nosotros energías femeninas y masculinas, o que culturalmente hemos llamado femeninas y masculinas. Está presente en la biología, cuando tensamos un músculo y cuando lo aflojamos, por ejemplo. Entonces, así como está biológicamente presente en nosotros, hay una correspondencia psíquica. Hay una imagen para eso que asociamos con lo masculino, y hay una imagen para lo que asociamos con lo femenino. Y puede ser que un hombre tenga mucho más ánima, sea más sensible, más emocional, más receptivo, más introvertido. Y una mujer, mucho ánimos. Más por la acción, por el movimiento, por el hacer que las cosas pasen, más racional. O puede ser que en un área de mi vida se manifieste una cosa y en otra área otra. Somos complejos, en el sentido de complicados, no en el sentido de complejo jungiano. Sin embargo, la forma en que se constela el arquetipo, esa es la palabra técnica, es decir, se carga afectivamente, es un complejo. ¿De qué forma el ánima aparece como complejo en mí? Por ejemplo, en los sueños. A veces algunas mujeres en los sueños representan nuestra ánima. Y lo que esté pasando con ella en el sueño puede estar hablando de cuál es mi vínculo con el ánima. Entonces, empezar a entender si yo estoy más del lado del ánimus, o el ánima me tiene más a mí, o el ánimus me tiene más a mí, o en esta situación vino el ánimus y me puse frío, racional, no me importó que estuvieras mal, simplemente para mí no tenía sentido, entonces no te tuve en cuenta. Ahí estoy poseído por el ánimus, que es racional, que es práctico, que es resolutivo. Si estoy poseído por el ánima, quizás conecto con mi mundo emocional, me deprimo, lloro y no hago lo que tengo que hacer. Ningún extremo es bueno. Y a su vez, ánima y ánimos pueden estar en sombra, que eso sería como más complejo de explicar. Ahora bien, ¿qué propone Norberto Levi y por qué yo acá lo quiero abordar desde el amor? Hay una visualización muy linda que hacemos en la formación transpersonal. Quizás ese día, en ese encuentro, podamos, aunque sea, hacer una versión corta, el día que nos toque trabajar con ánima y ánimus, donde visualizamos cómo es mi ánima, cómo es mi ánimus, y qué vínculo tienen. En general hay conflicto. No se miran, se dan la espalda, se pelean, se ignoran. Y toda esa visualización que tiene que ver con la rama de la psicología arquetipal, que personifica todos estos habitantes que tenemos dentro nuestro, esa visualización donde vemos ánima y ánimus y su interacción, nos da material para empezar a entender cómo me relaciono yo con mis parejas, sobre todo, pero también en cualquier vínculo. Entonces, probablemente lo que esté pasando entre ánima y ánimus sea algo similar o trasladable, o me ayude a entender la dinámica que yo tengo con mis parejas. Entonces, pongo un ejemplo. En mi visualización, mi ánimus es muy poderoso, muy firme, no escucha el ánima. El ánima está llorando en un rincón esperando que ánimus la vea. Entonces, cuando yo veo a mi pareja,
pueden pasar varias cosas. Acá podría mostrar un ejemplo. Como mi Animus no encuentra expresión, y está en un rincón llorando, esperando que Animus la vea, yo me comporto desde el Animus. Quizás yo en mi vínculo soy potente, el que activa, el que va adelante, el que pone límites. Y hasta que yo no permita que el ánima salga y exprese lo que tiene que expresar, y que ánima y Animus trabajen en equipo, entonces todos mis vínculos se van a dar desde ese lugar, yo dominante. O puede ser al revés, puede ser que yo en mi vínculo sea lo que está pasando con mi ánima adentro. Y que yo repita vínculos donde yo soy dócil, receptivo, influenciable, hago lo que el otro desea, y estoy esperando que el otro me dé un lugar que no me va a dar nunca, porque en mi dinámica interior, y esto es lo hermoso de esta idea de que hay una realidad psíquica, un lugar desde donde miramos el mundo. La dinámica ánima y animus nos hace ver el mundo, según esta teoría, desde ese lugar. Entonces, hacerlo consciente de pronto me puede permitir tomar una decisión e irme de un vínculo donde soy abusado, soy abusada, porque soy esa ánima que está llorando en un rincón. Pero hasta que no lo veo y no la escucho, y no recibo lo que ánima tiene para decirme, me voy a quedar en ese vínculo abusivo. Quizás la escucho y me quedo igual, digamos, esto es mucho más complejo, yo no estoy dando recetas para resolver nada. Cierra un poco tu pregunta, Gise. Sí, perfecto, Fer. Muchas gracias. Gracias. Les pido que usen la manito para hablar, la manito de Zoom, así me pone la pantalla de ustedes en primer lugar y los veo, porque como hay varios, no los puedo ver a todos juntos. Así que ahí, Sole levantó la manito. Dale, Sole. Hola. ¿Cómo va? Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Todos los temas, todos. Me parece que igual todos confluyen en el último. Si uno está acá, creo que es para ver cuál es su misión, ¿no? Y todo es un periplo. Pero bueno, de todos, el que en este caso menciono uno, es el que tiene que ver con lo paranormal, con la intuición. Ok, dale, hablamos un poquito de eso. Bueno, un poco lo expliqué en clase, ¿no? Digamos, pero quizás lo que les va a sorprender es esto. Lo que dije en el vivo fue, dentro de la ciencia hay una rama que es lo paranormal. Es decir, la ciencia nos habla de lo paranormal. Y que si esas cosas que pasan y no las podemos explicar todavía. Ya avanzará la teoría, avanzarán los descubrimientos, avanzará la tecnología y podré explicar cosas que eran inexplicables. Hasta la década del 60 lo más chico era un átomo. Después se descubrió que había partículas subatómicas. Hasta que se descubrieron los fotones, no se sabía cómo se formaban las auroras boreales en el Polo Norte. Al descubrir los fotones se sabe que son, bueno, las ondas que se reflejan, no te lo sabría explicar, pero viene por ahí la respuesta. Entonces, ¿qué voy a decir? ¿Las auroras boreales las están generando los arcturianos o los pleyadianos? No, pero tampoco te voy a decir que no hay auroras boreales. Esa es un poco la postura desde la que nos paramos, es decir, que no lo pueda explicar no significa necesariamente que la explicación sea extraterrestres, demonios, entidades. ¿Pero por qué hablamos entonces de extraterrestres, demonios, entidades? Bueno, desde el pensamiento transpersonal, desde la teoría de Jung, Jung dice que tenemos imágenes psíquicas que le dan sentido a la vida, porque el hombre busca sentido. Porque justamente, como sabemos que nos vamos a morir, ¿no? Unamuno hablaba de eso en El sentimiento trágico de la vida. Tiene un libro Jung muy interesante que se llama Sobre cosas que se ven en el cielo. Y él habla de por qué, a comienzos o a mediados ya del siglo XX, se empiezan a ver extraterrestres, y por qué son redondos, y por qué son platos voladores, ¿no? Y muy en esencia, él dice que el hombre siempre vio círculos, que el círculo es una manifestación de la divinidad. El hombre prehistórico, ¿no? En la caverna dibujaba círculos, espirales, cuadrados, muchas cosas, pero entre otras cosas círculos. Y como estamos entrando en la era de Acuario, va a decir Jung, metiéndose un poco en la astrología, dice, tiene sentido que la divinidad que veo sea humanoide. Yo lo que estoy viendo es un humano que vive en otro planeta, pero de alguna manera es un humano. Acuario es el aguador, es la era del hombre, donde nosotros vamos a estar en el centro. Entonces siempre vamos a tender
por historia, por vivencia, por afinidad, por lo que fuere, a elegir un lenguaje simbólico que exprese mi vivencia. Entonces yo puedo sentir un calor ahora y decir sentí un calor, y alguien puede decir te pasó un demonio cerca, o te pasó un ángel, o te pasó un duende, y ahí aparece el lenguaje simbólico a través del cual yo describo una experiencia que es real, ya sea real psíquicamente o real físicamente, real adentro o real afuera. Quizás afuera no pasó nada y esto está pasando dentro mío, y no lo hace menos real. De hecho, en algunos momentos Jung propone que como si la realidad fenomenológica se dice, ¿no? Lo concreto y contundente no existe. Y yo suelo decir, si te parto un palo en la cabeza lo vas a sentir, existir existe, ¿no? Y vos me dirás, pero puedo controlar mentalmente el dolor. Digo, bueno, hasta que el palazo sea lo suficientemente fuerte como para que te mueras. Bueno, el budismo hablando de la maya, del engaño, no es que literalmente vivimos engañados, sino que la realidad, y ahí paso al siguiente tema, Sole, en realidad nosotros estamos determinados, no sé si determinados o condicionados, pero se pone en juego al menos nuestra experiencia sensible. Nosotros tenemos 5 sentidos y están activos todo el tiempo. Entonces, yo ahora que estoy prestando atención a la clase, hay un montón de cosas a las que no le estoy prestando atención. Escucho cosas, veo de refilón cosas, huelo algo, y como la conciencia es selectiva, descarta todo lo que me distraiga de dar esta clase. Pero esa información sensorial va a parar al inconsciente. Está ahí. Y aparecen sueños, aparecen fantasías, aparecen ideas creativas, y aparece como intuición. Entonces, la intuición, que a veces se cree que es un don, o que es algo de muy pocas personas, lo tenemos todos, en mayor o menor medida. Cuando hablamos de tipo psicológico, yo les nombré 4 funciones, una era la intuición. Quien tiene la intuición como función principal es una persona más intuitiva. Ahora bien, una vez que vos descartás la intuición, vos decís, voy a cambiar la silla porque la silla se va a romper, ¿no? Y al otro día se rompe la silla, y vos decís, qué intuitivo que soy, sabía que la silla se iba a romper. Y quizás venís escuchando un tornillito flojo al que no le das bola, pero tu inconsciente sí, y en algún momento elaboró esa información y aparece la ocurrencia de cambiar la silla. O aparece en un sueño que me caigo de la silla y el otro día me caigo de la silla. Bueno, yo estoy en contacto con la silla, la escucho, la veo, la siento. Es mucho más probable que sea una intuición que un fenómeno paranormal. Entonces, conforme voy limpiando de la posibilidad de que haya contacto sensorial con la situación, más me puedo ir acercando a los fenómenos paranormales, que son esos donde decís, no hay manera de que yo hubiese sabido, hubiera tenido contacto. Y hay cosas más locas y menos locas, porque a veces yo no tuve contacto con mi tía, pero lo vi a mi primo, y soñé con mi tía, y no, que está embarazada. Y no hay manera de que yo sepa que mi tía está embarazada, porque hace 2 años que no la veo. Pero lo vi a su hijo, que la ve todos los días. Y qué sé yo, quizás indirectamente, el inconsciente, de una forma misteriosa, me transmitió alguna información. Estas ya son hipótesis, son teorías, yo no puedo decir esto es así. Pero tampoco voy a decir tengo superpoderes. Hasta que aparecen esas cosas locas que, bueno, ¿no? Esas que son más inexplicables. Y ahí hay una frase de Jung que no dije en el vivo, y con esto cierro este tema. Pueden repreguntar sobre el mismo tema. Dice, no soy tan necio como para negar lo que no puedo explicar. Una cosa es que no lo puedo explicar, y otra cosa es decir que eso no sucede. Lo paranormal sucede. El tema está en el nombre que le queremos poner, que tiene más que ver con nosotros y lo que proyectamos que con lo que en verdad está pasando. ¿Te responde, Sole? Gracias. Bien. ¿Alguno conocido? Hable mal de mí, a ver. Veo un par de caras conocidas ahí. Que salude. Levanten la manito de Zoom, así no nos pisamos y yo les habilito el audio. Liliana no me escucha, pero salí y volví a entrar, el resto sí. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Ahí veo que Adriana levanta la mano, pero por favor usen la manito de Zoom. Zoom abajo tiene una opción que dice levantar la mano. Justo te vi, Adri, pero tengo gente en la otra pantalla que capaz no la veo si levanta la mano.
Activa el mic, Adri. A ver, te mando solicitud para que lo actives. Audio. Ahí está, bien, Adri. Ok. Mi pregunta es la siguiente. Según Jan, o Jung, según Jung, que- él logró, a través de sus escritos y sus investigaciones, definir el sentido de la vida de él y de la humanidad, o no sé, o la de él o la de la humanidad, o se encontró a sí mismo con esto, Sí, eso encontró realmente el sentido de su sería, vida, ¿eh? entiendo. Y sería un poco especular. Yo lo que te puedo decir es que para él la vida tenía un sentido porque en su teoría es lo que se conoce como teológica, ¿no? Teleológica. Es decir, tiene un sentido. Uno puede agarrar un nihilista, ¿no? Que no cree en nada, la vida no hay nada después del amor, y listo. Y nada, quizás un nihilista es feliz siendo nihilista, no importa, ¿no? Para él la vida tenía un sentido. Justo hace poquito subió un reel donde él dice, ¿usted cree en Dios? Y él dice, yo sé que existe Dios, no necesito creer. Y para él Dios era ese sí mismo, ese aspecto central de nuestro psiquismo, que es como esa semilla que nos contiene y que se puede desplegar más o menos. Si está en un lugar, si está en tierra fértil, si le da la luz, si la riego, más va a crecer. Y en ese sentido, el sentido de la vida, valga la redundancia, para él es la autorrealización de esa esencia, el despliegue lo más completo posible de esa esencia. Y yo creo que uno vive la vida en esa, sin que eso se despliegue necesariamente por completo, o el 100%. Entonces, de pronto la teoría de Jung propone que, les hablo un poquito de Jung, ¿no? Él nace a fines del siglo XIX, 1880 y algo, creo, no me acuerdo exactamente. O sea que él es pionero en el psicoanálisis. Muchas veces se dice que era discípulo de Freud. No, eran colaboradores, estudiaban en paralelo, se empiezan a cartear, etc. Cuando él empieza a estudiar la espiritualidad y a explicarla desde el lenguaje psicoanalítico, hay como una ruptura con Freud, ¿no? Porque él sentía que había algo más. De hecho, su tesis se llama sobre lo así llamado, la explicación psicológica o psicoanalítica de lo así llamado paranormal. Esa fue su tesis de doctorado. Él tenía una tía que era medium. Él es de la época donde los medium tenían un auge, ¿no? Enorme. Entonces, bueno, ya sentía una atracción. Por eso, aparte, era un gran introvertido. Para quienes saben astrología, ascendente en Acuario. Estaba destinado a descubrir lo que nadie ve, ¿no? Y Sol en Leo. Fíjense que hablamos de psicología junguiana, bien leonino. Él no quería que la psicología se llamara junguiana. Él decía, menos mal que soy Jung y no soy junguiano. Él quería que se llamara psicología profunda, psicología arquetípica, psicología analítica, psicología de los complejos o psicología compleja. Pero bueno, vieron cómo es esto. Quienes estudiaron con él hablan de psicología junguiana. Bueno, él en la primera mitad de la vida desarrolla su tesis más cercana a lo científico. Cuando uno toma las obras completas, los primeros tomos son sobre estudios clínicos, estudios clínicos y estadísticos. Y con el tiempo, cuando ya se termina de pelear con Freud y un poco mata al padre, se da un poco esta cosa del complejo de padre con Freud, se empieza a animar a hablar de otras cosas, hasta que ya finalmente escribe el libro rojo que no se publica, lo publican cuando él muere. En el libro rojo él escribe de una forma muy bella y dibuja su teoría, sin hablar de su teoría, habla de su experiencia, de sus visualizaciones, de sus ingresos en su inconsciente y en el inconsciente colectivo. Y ese libro rojo es la pasada en limpio de los libros negros. Los libros negros eran sus anotaciones en bruto, el libro rojo, emulando, ¿no?, la iconografía medieval, es un libro hermoso y carísimo. Y ahí sí uno ve cómo, sobre todo cuando uno entra en contacto con la alquimia, expresa su propio viaje de despliegue de su esencia, digamos. Y estimo yo que eso fue el sentido de la vida para él. Si responde tu pregunta, Adri. Bien, buenísimo.
Caras conocidas, Dani, Laura. Aprovechen para hablar mal de mí. Dele. Fabi, que está haciendo un taller de sueños. Familia levantó la mano. ¿Cuál es tu nombre, familia? Yo te lo cambio. Hola, 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 mi nombre es Ana. Ana. Bien, Ana, ¿cómo estás? bien. Yo escuchaba, o sea, me interesa mucho lo que es, digamos, lo paranormal. O sea, esto de que el escalofrío, porque te pasó, o sea, más aún empecé a buscar y a leer después que perdí mi sobrino en un accidente. Realmente se puede tomar como que hay otro plano más allá. Yo te escuchaba que vos no vas a decir si creer en Dios, no creer en Dios, pero el tema es también un poco el propósito de esta vida. Yo digo, de alguna manera, por algo hay que ser bueno, porque si no sería lo mismo ser malo y sería mucho más fácil por ahí en la vida que nos está tocando. Por ahí el ser bueno es como ganar un lugar en un plano más allá, cuando nos toque irnos. Entiendo. A ver, yo escuché un par de cosas y lo voy a ir asociando con algunas cosas de esta teoría, que no deja de ser una teoría. La pueden tomar o no, o pueden tomar lo que les haga sentido o no, o nos puede ayudar a pensar las cosas de una determinada manera. Lejos está de ser esto la verdad absoluta. A mí me interpela, yo he sentido que algunas cosas han cobrado sentido. Entonces, lo primero, primero voy a enumerar las cosas para después no olvidármelas. El tema de sentir un escalofrío y asociarlo con qué puede ser un fenómeno paranormal, pensar dónde está tu sobrino, qué pasa cuando alguien que quiero muere, y lo tercero, esto de ser bueno, ¿no? Serían como los tres temas que planteas, que si soy bueno, obtendría algo mejor, si no es en este plano, sería en otro. Esos serían los tres temas. Bueno, volviendo de vuelta al tema de lo paranormal, cualquier cosa que vos sientas, pusiste de ejemplo un escalofrío, lo sentís y está ahí, está presente. Lo que no podemos es científicamente decir qué pasó. Esa es la discusión. Después, escuchando a tu alma, si el sentido es, pasó mi sobrino, me visitó un ángel, y le da sentido a tu vida, y vos te sentís mejor. Yo creo que, sin pretender que esa sea la verdad, y mucho menos queriéndosela imponer a otro, que es lo que pasa a veces con las religiones, es tu manera de expresar eso que no tiene una explicación. Yo particularmente comparto cortito algo que a mí me pasó que me sorprendió. Yo después de perder a mi viejo, un día que estaba muy triste, acostado en la cama, así en posición fetal, extrañando a mi madre, sentí su abrazo. Y ustedes dirán, está loco, pero yo sentí que me tocaban y que me abrazaban. Pero tranquilamente, pensaba yo después de que pasé ese momento emotivo, las conexiones neuronales pudieron recrear el abrazo de mi madre. Porque el cuerpo es poderoso, así como seguís sintiendo un miembro después de que te lo amputan, ¿no? Y es una explicación. Y el túnel al final de la gente que casi se muere y no se murió. Y si también es un fenómeno neuronal, las neuronas generan una luz, no lo podemos saber. Y a veces caemos en esa discusión y perdemos lo más rico, que es ¿por qué sentí un abrazo? ¿Por qué vi un túnel? ¿Por qué vi la imagen que vi? ¿Qué mensaje hay? Independientemente de que sea real o no. Eso respecto si hay otra vida o no, yo no lo sé. Lo que sí sé es que la ciencia dice que somos energía y al morir esta energía que somos continúa con conciencia, sin conciencia, si va a un paraíso o no va a un paraíso. Y yo creo que no lo vamos a saber nunca y que está bien que no lo sepamos, aunque nos dé bronca, ¿no? ¿Cómo sería la vida del ser humano si supiera lo que hay después? Hay mucha literatura al respecto, ¿no? Y lo tercero, sobre ser bueno. Bueno, tiene mucho que ver con esta frase que yo tomo de Jung que dice, prefiero ser completo y no bueno. Lo bueno
es lo que la moral determina, lo que culturalmente, esto se ve mucho en el catolicismo, que te dice cómo tenés que ser para ser bueno e ir al paraíso. Si eso no está en consonancia con tu alma, entonces vos no te vas a poder desarrollar. Si yo empiezo a coartarme pensamientos negativos, ganas de partirle una olla en la cabeza a mi marido, a mi esposa, yo esas ganas las tengo. Yo lo que no tengo que hacer es partirle la cabeza, pero sí escuchar a esa parte mía que en ese momento me está diciendo partirle la cabeza. Porque si no la escucho, me va a volver loco. Y voy a terminar en un momento donde no la pueda controlar haciendo algo de lo que me voy a arrepentir. Va a actuar ella por mí. El arquetipo me posee, el complejo me posee. En cambio, si yo cada vez que viene la escucho y digo, ya te escuché, ya sé que lo queremos matar, vámonos a dar una vuelta, me acepto con eso. Porque aparte eso no quita que lo ame. Es en ese momento, por lo que fuere, que quiero matarlo. Entonces, ser bueno no es... Yo entiendo a lo que vos vas, me parece que vos decís, bueno, si yo me rijo bajo cierto código moral, seguramente, o anhelo que me pase algo más lindo. Pero yo lamento decirte que no, que a veces a los que les va bien en la vida son los hijos de puta. Después habrá que ver cuando se van a dormir qué pasa con su cabeza, ¿no? No lo sé. O sea, ya si no les pasa nada, pues podrían hasta tener una patología, ser un psicópata, ya estamos hablando de otra cosa. Entonces, ¿qué es lo bueno? Lo bueno es ese camino que te indica tu alma. Que no significa que si tu alma te dice partirle la cabeza, lo actúes. Significa tu alma le quiere partir la cabeza en este momento. Y está bien porque sale tu guerrero, que se quiere defender, que quiere poner un límite, que lo hace como puede. Y que como no está entrenado en poner límites, directamente va a los golpes. Si yo le permito en cada momento ir dándome el mensaje, va a estar entrenado para poner límites cuando los tiene que poner. Por eso yo en un momento hablaba de las emociones. Esto tiene mucho que ver con el enojo, que tiene mala prensa. Y el enojo es maravilloso. El enojo, si yo me enojo con vos, estoy cuidando el vínculo. Porque el enojo viene para decirme, esto que está pasando es un límite que yo no quiero que se traspase. Y perjudica nuestro vínculo. Entonces, si yo pudiera enojarme amorosamente, y nadie piensa en el amor y en el enojo, ¿no? Enseguida hay agresividad, hay sarcasmo, cinismo, violencia. Bueno, no, yo puedo estar enojado y con el mayor temple decirte, no quiero que esto se vuelva a repetir, es un límite que no estoy dispuesto a negociar, y te lo digo porque te quiero y quiero que nos sigamos vinculando. Pero bueno, es como una reeducación. Así que ojo con lo bueno. Lo bueno es lo que está en consonancia con el alma, y el alma nunca va a querer algo que vaya en contra del alma de otro. Lo podríamos poner así. Bueno, gracias, Ana. ¿Y en quién más? ¿Preguntas, aportes, algún tema que no hayamos tocado? Lili, dale. Usen la manito. Hola. Después vamos. Hola a todos, ¿me escuchan? Sí, Lili. Todos los temas, tal como dijo. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Cómo estás, Chile? Muy bien, estuve en Mendoza hace poco, espectacular. Estuve en la Cueva de las Brujas, preciosa, muy bonito, en San Rafael. Te voy a decir que todos los temas son interesantes, muy buenos. Pero hay uno que en lo personal lo vivo como se me repite, y es el de las premoniciones. Y me pasa que un día me ocurre algo, suponte se me perdió un anillo, y lo busco, lo encuentro, y yo digo, apuesto que se me va a perder nuevamente algo valioso. Y coincidentemente ocurre. Okay. Y esto se me ha repetido muchas veces. Entonces yo, ¿qué tiene que ver? Es como que me anticipara que me va a pasar algo, y ocurre siempre. Ese es uno de los temas que me interesa. Te escucho un poquito mal y me parece que es por cómo tenés puesto el micrófono o el celular. A ver si lo movemos, porque como aturde, se escucha muy grave y a veces el acento chileno, convengamos que a veces complica. Bueno, a mí. Voy a quitar la cámara, por si acaso. A ver, ¿ahora? No sé si ahora me escuchas bien, pero estoy con manos libres con el computador. Medio. De todos modos creo haber entendido, ¿no? Vos lo que propones, lo que traes es que solés tener premoniciones y que sentís que se cumplen. ¿Sería eso? Sí, efectivamente. Eso. Okay.
Ahí podemos entrar un poco en la parte etimológica de las palabras. ¿Qué estoy diciendo cuando digo una premonición? Veo algo antes de que suceda. Premonición, viene de la misma palabra que monitor. Ver algo antes de que suceda. Si yo lo presiento, no lo estoy viendo, lo estoy sintiendo. Quizás lo estoy sintiendo en el cuerpo, o quizás estoy sintiendo miedo antes de que suceda la situación que me va a generar miedo. O lo veo antes de que suceda. O precognitivo, lo sé, no lo veo, lo sé antes de que suceda, ¿no? O retrocognitivo, puedo saber algo del pasado donde yo no estuve porque lo sé. Son palabritas que van definiendo un poco estos fenómenos. Y yo vuelvo a lo mismo. El inconsciente es extremadamente misterioso, no conocemos nuestro inconsciente. Son todas teorías, son todas alegorías, imágenes, para explicar fenómenos que no terminamos de entender. Entonces, es posible que el inconsciente conecte con algo que, esperen que voy a silenciar, ¿no? Que esté por pasar. Ahora, mi propuesta ¿cuál es? Ir descartando posibilidades, ¿no? Lo pude saber por algún motivo, pude haberlo escuchado sin darme cuenta, pude haberlo visto de refilón, o pude haber estado presente en una conversación en la habitación de al lado, y aunque yo sentía que no escuchaba nada, mi inconsciente lo registra. Es decir, paso por los sentidos y voy de a poquito eliminando. Eso en filosofía es la navaja de Occam, se llama, ¿no? Con la navaja voy cortando hasta que quede lisito. Y si de pronto no encuentro explicación, y puede ser que entonces sea una premonición. Pero es prerrogativa del inconsciente. Hay gente que le presta atención. Y algo a tener y punto, y eso es lo que la diferencia de otras personas que también la tienen, pero no le dan bolilla. Otra cosa a tener en cuenta, esperen que no quiero que se me vaya, es que a veces tenemos, no digamos premoniciones, tenemos imágenes o sensaciones de cosas, y creemos que puede que vaya a pasar algo o no. Y ahí no ponemos atención. ¿Cuántas veces habremos visto algo dentro nuestro y después no pasó? ¿Cuántas veces habremos sentido algo y después no pasó? Entonces, con el diario del lunes, cualquiera puede decir que es una premonición. Entonces, yo creo que hay que tener cuidado para no cebarse, para no pasarse de la raya. Porque otra cosa que no dije, que es interesante, a veces tengo un deseo enorme de que algo suceda y eso sucede y digo, yo sabía que iba a pasar, yo tenía la intuición de que iba a pasar, y simplemente es un deseo, y se dio. O tengo miedo de que pase algo, y simplemente es un miedo, y después sucede, y no fue una intuición, fue miedo. Hay una autora, no me acuerdo el nombre ahora, que ella dice, la intuición produce un cambio interior. Tendría que buscar el texto, a ver, lo voy a parafrasear. Viene con una fuerza de voluntad, viene con una fuerza, con una voluntad que te hace moverte de una manera distinta al deseo, al miedo. Cuando es intuición lo sabes. Y lo sabes antes de que suceda, porque de vuelta, con el diario del lunes cualquiera. ¿Cuántas veces habré soñado cosas que no se cumplieron? Y me sorprendo cuando se cumplen. Es como esa metáfora, ¿no? Que cualquier reloj descompuesto da bien la hora 2 veces al día. Si está parado en las 8, eventualmente son las 8 de la noche y eventualmente son las 8 de la mañana, y entonces le pegué. Entonces yo capaz insisto acá un poco en la parte racional, pero pasan cosas que no podemos explicar y que podemos llamar premoniciones. Claro que sí. Y que algún día la ciencia explicará. ¿Responde tu pregunta, Lili? Bien. Rosana tengo acá, con la mano levantada, que se me va a calambrar. Hola, sí, buenas noches a todos. Mi pregunta es, cuando tenemos una intuición, una precognición, cuando tenemos sueños que se cumplen detalladamente, sin siquiera haber estado hablando, cuando pasan, cuando hasta soñás y sentís la muerte de tu hijo, de tu hija, de tu padre, y pasa, ¿no? Cuando pasan fenómenos en tu vida, de que sos chica o ves cosas y que toda la familia lo ve, no solamente yo, ¿no es cierto? Estoy hablando de mí, lo ven mis hijos o lo puede ver una amiga o pasan
pasan cosas paranormales no sé, en 20 casas que me he mudado, siempre hay alguien. O sea, eso es algo que tengo desde muy chica y es algo que puedo haber heredado o no sé. Pero bueno, esa es mi pregunta. Que de todo lo que hablaste, todo me pasó, todo desde muy chica hasta mis 50 años. Quizás también por eso quiero hacer este curso. Hacía mucho que lo estaba esperando. Gracias. Gracias a vos, Ro. Bueno, yo no puedo decirte puntualmente qué pasa en tu caso porque sería muy irresponsable de mi parte, ¿no? Digamos, yo te puedo dar algunas líneas, algunas directrices dentro de esta teoría para ver si vos podés comprender un poco más en profundidad lo que te sucede. Una de las cosas que pienso que quizás es interesante hablar es, cuando yo hice la diplomatura en psicología transpersonal venían distintos expositores y uno era un antropólogo que había hecho su tesis explicando desde la psicología lo que sucedía en la escuela científico Basilio, que es esta escuela espiritista donde se invocan espíritus de personas que murieron y traen mensajes. Él trató de explicarlo antropológicamente, ¿no? Es decir, no iba a decir en una tesis de doctorado que los espíritus se presentaban, era algo que no se hubiese recibido. Él blanqueó la situación en ese lugar y bueno, fue ascendiendo en los distintos, no sé si estoy usando las palabras correctas, ¿no? Voy a silenciar por los ruiditos de fondo, cualquier cosa activan de vuelta. Y él, que además era psiquiatra, decía, yo después de haber vivido esa experiencia ahí, cuando venía alguien que veía cosas o escuchaba cosas, yo le ofrecía que fuera a la Escuela Científico Basilio a darle un sentido a lo que experimentaba. A veces el problema está cuando yo no le encuentro sentido a lo que vivo. Entonces, porque de última que hace una terapia psicoanalítica, y bueno, aprende a funcionar, a ser funcional. Entonces, hay personas que tienen un contacto mucho más profundo con su inconsciente. Lo que yo siento, veo, preveo, presiento, etc., puede ser, por un lado, contenido de mi inconsciente, o quizás tiene que ver con esa situación y se comunica conmigo a través del inconsciente también, porque es ese espacio que todavía es misterioso para nosotros. Entonces, una vez que yo le doy sentido, ya sea expresándolo como un antepasado que me visita, un alma en pena en la casa en que me mudo, etc., ahí ya tengo un pie en la tierra. Puedo funcionar. Y uno lo que va a decir es que la gente, que todos tenemos contacto con el inconsciente en mayor o menor medida. El que no tiene ningún contacto es un neurótico, es una persona atrapada en su rutina, que no tiene la capacidad de simbolizar, que todo se lo toma literalmente. Y el que está en el otro extremo es al que todo lo que le pasa es sobrenatural. Todo es, el contenido del inconsciente se vuelca de una forma tan terrible que la persona podría tener una patología, una esquizofrenia, una psicosis, no sé, no soy psicólogo, no les podría decir. Pero esos serían los dos extremos, el que no tiene contacto con el inconsciente y el que lo tiene. Siempre que esté en un extremo, Jung va a decir, no hay enfermedades, yo no trabajo con pacientes ni los diagnostico, porque si no trabajo con enfermedades, yo trabajo con personas. Por eso yo te decía, yo no sé qué tenés vos puntualmente, pero supongamos que estamos en este espectro, donde no creo en nada o creo en todo. Si yo tomo una persona que cree en todo y todo lo vive de ahí, voy a tratar de llevarla hacia el medio. Y si tengo a alguien que no cree en nada, voy a tratar también de llevarlo hacia el medio. Porque hay cosas que son concretas y no tienen por qué ser paranormales, y cosas que sí son inexplicables. Pero cuanto más contacto tenga yo con el inconsciente y más pueda percibir cosas, y más se cumplan o no se cumplan, o lo que fuere, la idea es equilibrarse. Para poder tener acceso a esa posibilidad, pero desde un lugar, me sale la palabra controlado, que no me gusta mucho, pero que no me lleve puesto esa energía, que no se me presenten las cosas y me desestabilice, sino que más bien sea una herramienta para mi propio desenvolvimiento, y para poder acompañar a otros, si querés. Pero si a mí eso me lleva puesto porque me falta raíz, entonces puedo estar teniendo un problema.
Luego, si es o no, o es lo que sea, duende, demonio, tiene, y yo, es mi postura, es la explicación que vos le encontrás, es tu lenguaje simbólico, está hablando de vos, es la forma que tenés de describir esa experiencia que tenés y que la ciencia no puede poner en palabras. Espero haberte respondido, Ro, decime si no. Y quien quiera hablar vaya levantando la manito que me queda ahí levantada y yo cuando termino. Los que ya me conocen, hablen algo. Decime, Ro. Bueno, sí, en gran parte. Bueno, de la científica Basilio, muchas personas me han dicho que vaya y nunca he ido realmente por miedo, y tuve que dejar de ir al cementerio porque, bueno, por todas estas cosas que después se me pegaban, y bueno, cosas también en mi casa de moverse cosas, o de volar, de sillas, objetos, o de aparecerse, qué sé yo. Yo no tenía animal y aparecerse un gato a las 3 de la mañana en el medio de mi pieza, o de mis hijos. O sea, cosas son cosas fuertes. Lo que te Pero propondría, bueno, lo que te propondría es pararte en el otro extremo para equilibrarte vos. Y que eso empiece a cobrar una forma y que no te asuste. Tomo la palabra que trajiste vos, ¿no? Que no te asuste. Por ejemplo, Jung decía, si llega a mi consultorio un paciente que es muy racional, y lo pongo a pintar mandalas y le leo un cuento y un mito a ver si él puede. Si viene una persona que contacta con otras cosas, no lo pongo a pintar mandalas porque lo termino de perder. Trato de llevarlo al mundo racional, a que lea algo que le dé un sentido a lo que experimenta. Lo ayudo a que eche raíz. Toda la teoría de Jung trabaja con los polos. Tratamos de identificar en qué polo nos colocamos por nuestra historia de vida, por nuestras experiencias, y tratamos de equilibrarnos yendo al otro, ¿no? Yo te sugeriría eso, si es tan intenso, ¿no? Entonces quizás no sé si ir a la escuela, yo no te estoy sugiriendo que vayas, ¿no? Porque no conozco, pero te cuento lo que hizo este profesor. Bueno. Levantó la mano Marce. Dale, Marce, vamos con vos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. ¿Cómo estás? Interrumpo un segundo, Marce, porque no voy a leer el chat, porque se me hace como un poco engorroso. Así que si alguien escribió algo y lo quiere compartir, levanta la mano, abre el micrófono y lo charlamos. Les aviso por las dudas, porque si no queda antipático que no conteste el chat. Dale, Sí, Marce. yo te había escrito algo Buenísimo. en el chat con referencia a esto que hacías vos de personas que por ahí no están, hay neurotípicos y psicóticos, o sea, podés tener un delirio místico, no es este el caso, me parece que habla acá Roxana, pero volviendo un poco a esto que decís vos del ánima y del animus, quizás el ánima desarrolla un poco más la intuición y la percepción, ¿no? Si no estoy equivocada. Y cuando vos hablaste hoy también de propósito, y yo digo, ¿cuál es el propósito del alma? Y si vamos a la palabra psique, en griego significa alma. ¿Mm? Entonces, quizás Jung se atrevió a decir que había un alma, ¿no? En ese inconsciente que hablaba Freud. ¿Y qué traemos en esa alma? Porque nosotros, el que cree, yo creo en otras vidas y creo en el alma que viene cargada con un montón de información, y quizás el alma se está manifestando y necesita o se está haciendo notar, como contaba recién Roxana, vos tenés un propósito. Quizás el propósito es a través de eso que ella percibe, o siente, o ve, o escucha, o cada uno percibe con olores o con sonidos. Esto de la intuición, de los sueños, a mí me ha pasado muchas veces con los sueños, y vos decís, ¿qué tiene que ver este sueño? Y de repente analizarlo, y por ahí a la semana suceder un fallecimiento o alguna cuestión, ¿no? Entonces digo, también nuestro espíritu se adelanta y ve cosas en el tiempo que nosotros no sabemos de qué se trata. Entonces, podemos pensarlo desde ese lugar. Quizás hay gente que lo pueda explicar mucho mejor. Hay una terapia que a mí me dio mucho resultado, que es la terapia TRE, que habla de los programas que trae el alma.
¿no? Entonces, para poder entender un poco cuál es también nuestro propósito acá, y que nos podamos desarrollar. Mirá, mientras te escuchaba pensaba un par de cosas. Una es que es muy de Occidente que las cosas quieran tener un sentido, que quieran tener un propósito. Vos hablás con un taoísta y el taoísta va ahí por la naturaleza, ¿no? Fluyendo, que es una palabra que hoy está como muy, muy lavadita de sentido, pero es el Wu Wei del Tao, es la acción en la inacción, es el no forzar las cosas. Entonces, por eso yo lo ponía como último tema de los encuentros, el sentido de la vida como algo pretencioso. ¿Tiene sentido la vida? ¿O es el ego que quiere que tenga un sentido porque si no se desespera? ¿Tiene un sentido el alma? Yo una vez le pregunté a un cabalista, le digo, todas las tradiciones de sabiduría proponen que la divinidad encarna porque se quiere autoexperimentar a sí misma. Entonces le digo, ¿para qué se quiere autoexperimentar? Es una respuesta que yo todavía no encontré autores que más o menos aventuren una hipótesis, dudo que alguien lo pueda explicar. Entonces, ¿cuál es el sentido? Y bueno, no sé. Yo por eso en el vivo decía, vivir como si la vida tuviera un sentido, porque voy a tener una vida de última, más placentera, en términos de los sentidos, si querés. Y ya eso vale la pena. Después podrá ser también más trascendente, etc. Eso pensaba por un lado. Entonces, esta necesidad que tenemos de que las cosas tengan un sentido. A veces el sentido simplemente es fluir, diría un taoísta, como decía el Wu Wei. Y después aclarar que Jung nunca habló de vidas pasadas. Sí hizo algunas menciones. Yo por ahí tengo una cita que, bueno, no la tengo ahora, pero él se cuestiona si cosas que está haciendo son cosas que quiere su alma personal, o si son más bien asuntos irresueltos de su familia, ¿no? Antes de Bert Hellinger, en ese párrafo ya estaba hablando de constelaciones familiares. Y a mí me parece que es más lo segundo, dice, que más bien estoy cerrando una especie de karma que tiene mi familia, usa esa palabra. Y eso se explica desde la teoría junguiana del inconsciente colectivo. Jung no va a decir que nosotros tenemos otra vida, pero sí va a decir que heredamos información psíquica del inconsciente colectivo. Vivencias que son comunes por el simple hecho de ser humanos. Esto un poco yo lo decía en el libro. Maternar, paternar, guerrear, la orfandad, la pérdida, el amor, la vida, la muerte, la divinidad. Entonces, por ejemplo, a mí me pasó también en la diplomatura de psicología transpersonal, tuvimos la visita de Kabuli. Yo mucho no sé de vidas pasadas, sé que Kabuli es como un referente, es alguien importante. Después me di cuenta que había tenido una clase con alguien. Y él era ingeniero y se dedicó al tema de la terapia de vidas pasadas. Terapia de vidas pasadas. Y bueno, cuando abrió la posibilidad que hagamos preguntas, porque era como muy estricto, ¿no? Él dio su clase y hasta que no podíamos interrumpir hasta que terminara, yo le pregunté. Estábamos en un ámbito académico, entonces con los prejuicios que hay sobre las vidas pasadas y cómo la ciencia maltrata, porque es algo incomprobable científicamente, por qué él decidía llamar a su terapia vidas pasadas, ¿no? Y él me aclaró dos cosas. Dice, primero, yo no puedo decir que las vidas pasadas existen, es una convicción profunda mía. Segundo, yo sí puedo decir que esta terapia alivia los síntomas. Entonces, si estoy yendo a una vida pasada o no, de última, dejémoslo de costado, porque lo que está pasando cuando yo les propongo la visualización y les hago viajar, o los hipnotizo, o lo que fuere, es que el síntoma desaparece. Entonces, tomar las cosas como lo que son, no querer ponerlas en categorías que no le pertenecen. De hecho, creo que le hacemos un flaco favor. Si la terapia de vida pasada no es ciencia, mejor. Mejor, porque su finalidad es otra, es trabajar con el alma. Y si esa información que tienes de otra vida, o vino del inconsciente colectivo, o es intrauterino, o es transgeneracional, y bueno, qué sé yo, charlando con vos, si a vos te hace sentido, vayamos por el lado de la vida pasada, o vayamos por el árbol, o vayamos por las vivencias intrauterinas, o hablemos del inconsciente colectivo y la forma en que se constelan los arquetipos. Eso es lo que yo tendría para decir de lo que decís vos, que nombraste varias cosas. Si se me fue alguna otra, recordámela, Marce.
Bueno, y levantaron la mano acá Ana y después Debo, así que vamos con Ana. No, yo lo que quería preguntar, que a mí me parece que el propósito no es del alma, sino el propósito, yo lo veo, es que como para que el alma pueda elevarse. El propósito de nuestra vida, al ser bueno, y o sea, digo bueno no en lo moral, sino en lo que a mí me parece bueno, ayudar, ser solidario, empatizar, es como para ayudar a mi alma para que pueda trascender. No es que es el propósito del alma, sino que es el propósito de mi vida para mi alma. Sí, yo creo que acá lo que vos traes nos enfrenta a la triste realidad de que el lenguaje nos limita. Lo que me hizo pensar lo que vos traes es, Jung va a decir, a veces nosotros diferenciamos el alma del cuerpo, y yo no sé si el cuerpo no es alma, decía Jung. Si vamos a la ciencia, todo es energía. Si las partículas vibran más lento, no hablo de la vibración de la New Age, hablo de átomos vibrando. Si vibra más lento, la materia es más concreta. Si vibra más rápido, estamos hablando de lo que llamamos de energía y es impalpable. Entonces, el alma, eso por un lado. Y por el otro, ¿es propósito del alma? ¿Es propósito del ego? ¿Es propósito para que el alma se desarrolle? Y yo trataría de buscar un punto medio. Es ambas cosas. Porque si ese propósito no está alineado con el alma, yo voy a sentir un vacío. Porque en ese sentido el ego ocupa un rol importantísimo. El ego ejecuta en este plano, en este mundo, llámese como quiera. Y ese sería el arquetipo del amante, ¿no? Cuando vemos el viaje del héroe. ¿Qué quiere el alma? Bueno, el ego trabaja en equipo con el alma. Ni siquiera es, como a veces uno escucha, el ego tiene que subordinarse a la esencia, ¿no? Porque la esencia es el ego. Nosotros en Occidente separamos todo. Y para dar una clase está bien que lo separemos, es una metodología pedagógica. Y a nuestra mente occidental le cuesta entender que el ego es el alma. En realidad, el alma es el psiquismo todo. Y el psiquismo tiene un mapa interesante, que quizás se va un poco de tema explicarlo acá. El centro de la psique es la esencia. Y el centro de lo consciente es el ego. Pero el ego sale de la esencia. Porque un nene cuando nace no tiene conciencia, no es consciente, lo desarrolla. ¿De dónde lo desarrolla? De su centro, que es el sí mismo. Entonces, nos disociamos, nos olvidamos, el ego se cree que es el centro de la psique y en realidad son el centro de la conciencia, y conforme vamos viviendo, nos acercamos a la segunda mitad de la vida, etc., empezamos a ubicar cada cosa en su lugar. Entonces el propósito es ejecutado por el ego, pero tiene que ser el propósito del alma, por ponerlo en una forma metafórica. Pero porque ¿cuánta gente se pondrá propósitos que le matan el alma? Generar dinero, no importa cómo, durmiendo 3 horas por día y en un trabajo que odian. Ese es un propósito, y sí es un propósito. ¿Está alineado con el alma? Y no. Entonces quizás eso, no hacer tanta distinción, aunque lo que vos trajiste para una clase está bueno, porque pedagógicamente nos ayuda a reflexionar sobre esto. Y reconciliarnos un poquito con el ego, que ni se subordina ni hay que aniquilarlo. El ego son los límites, el ego es lo que nos permite funcionar, y cuanto el ego más maduro es, más en consonancia está con la esencia. ¿Responde Ana? Gracias. Acá Debo levantó la mano y después Fabi. Ahí prendiste el micrófono, Debo. A ver si se te escucha. Hola, ¿se escucha? Sí, se escucha. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, buenas noches para todos. Buenas noches. Mira, yo más o menos recién estoy escuchando un poco todo lo que vos decís, y a mí me resuena mucho esto de, yo estudié metafísica, estudié sobre ángeles, me resuena mucho esto del alma, del cual yo preservo mucho. Para mí el alma es pura, el alma es limpia, el alma no se puede poner en ninguna situación
para comparar. Para mí nosotros tenemos, gracias a Dios, el alma, que es la que nos mantiene para hacer, como decía Roxana, o no sé quién fue, las cosas buenas y los pensamientos buenos, está conectado para mí con el alma. Y la energía, yo me manejo mucho con las energías, es decir, veo energía positiva o energía negativa o la intuyo. Creo que Roxana hablaba del cementerio y todas esas cosas, en las cuales para mí son energías negativas, porque cuando una persona parte, se va, como la quieran llamar, yo por ejemplo no guardo nada de mis padres que partieron, de mi hermano que se fue. Para mí son energías ya como que lleva puesto como fueron ellos y bueno, en mi caso hay muchas energías negativas de ellos y no las podría tener, no las podría guardar, ni las podría pensar. Si partieron y partieron, es muy raro que yo piense en mi mamá, en mi papá o en mi hermano, en gente que partió. Y yo intuyo cuando hay una energía negativa de una persona y me voy, me corro, hay algo que me pasa que no me deja seguir, no me deja hablar, no me deja caminar, no me deja estar con esa persona. Y yo me dejo llevar por mi intuición y me corro. Y me corro tanto que ya estoy casi sola de tanto correrme de las energías. Y ahí puede ser ahí creo que está un poco la clave, ¿no? Yo lo que te puedo decir es, te agradezco que lo hayas dicho, lo valoro mucho de verdad, que estés hablando de tu punto de vista, de tus experiencias, que quizás no quieras bajar línea, que a veces nos pasa, la propuesta acá es poder compartir puntos de vista. Exacto. ¿No? Eso te lo agradezco mucho. Yo lo que quiero decirte en relación a esta teoría es que eso que vos acá llamás energías, etcétera, serían proyecciones de tu mundo interior para que interiorices algo. Yo no te puedo decir qué. Quizás, sin tomarlo como una verdad, te pueda servir pasar por ahí y preguntártelo. Si esa energía que está afuera y que me resulta repelente o agresivo, fea o pesada, fuera algo mío, ¿qué sería? Esa es una pregunta por la que si todos pasáramos, yo creo que podríamos rescatar algún mensaje. Y ¿sabes por qué me gusta? Porque aparte me ayuda a responsabilizarme. Porque si todo sucede afuera, yo fácilmente me convierto en víctima y me tengo que correr y me quedo solo. Y ahí hay algo que no estaría funcionando si vos te sentís sola, Debo. Es que me gusta estar sola. Bueno, está bien, a mí también. Porque pero por la forma en que lo energías, dijiste hay algo ahí, me parece. No sé, no te conozco. claro, por eso, hablando de las energías, digo, wow, ¿qué me pasa? Necesito estar sola como para comprender y entender un montón de cosas que por algo la energía negativa se me acerca para decirme, alejate y quédate ahí pensando. O revisá qué te está pasando a vos. Yo con esto no quiero decir que vos tengas energía negativa. Sí, no estoy de acuerdo no con quiero vos. decir eso. No estoy de acuerdo con vos. Quiero saber qué me está pasando y todavía no lo sé. Bueno, quizás abrirte a escuchar otras explicaciones, a ver si alguna te hace sentido, o si te hace dar con una respuesta tuya, que quizás la inspira, no sé, un grande como puede ser Jung, ¿no? Yo siempre digo, nos paramos sobre los hombros de los grandes. A veces acá me animo a reflexionar y a pensar algo, pero en general transmito lo que dijo Jung, con sus defectos y con sus virtudes, porque para mí era un grande, pero no por eso no se equivocó. Y si no deja de ser un ser humano. Claro, se ha equivocado en muchas cosas y ha sido hijo de su época en muchos sentidos. Vio cosas que no vio nadie en su época, pero por otro lado no pudo escapar a muchas cosas machistas, por ejemplo. Bueno, Debo, gracias por compartir. Gracias a vos, gracias a vos. Voy por orden de levantada de mano, que Zoom me los va acomodando. Así que tenemos a Fabi y a Yasmín, que le ganó de mano a Daniel. Vamos con Fabi. Estos son todos alumnos. Bueno, buenas noches para todos y gracias por brindarnos este espacio para compartir y aprender de cada uno. No pude ver el vivo, así que igual algunas de las cosas que estamos viendo en el taller, veo lo que se está explayando acá. Y por ahí lo que quería saber y preguntar era sobre si hay un cierto número de arquetipos y si están establecidos o si eso se va modificando o depende de cada uno. Esa es una pregunta que nunca falta y está muy bien.
hay autores post-jungianos que han trabajado una X cantidad de arquetipos. Nosotros hemos hecho un ciclo de fogones, El viaje del héroe, con 12 arquetipos propuestos por una autora que se llama Carol Pearson, que en esencia sintetizan todos los arquetipos que podría haber. No hay una lista oficial, pero a ver si no me olvido ninguno, te voy a decir de los que habló Jung. Jung va a hablar de la máscara, la esencia y la sombra, del ánima y del animus, del sí mismo y del trickster, que es un poco, tu trick en inglés es engañar, es ese arquetipo del mentiroso, y a mí me gusta trabajarlo como las mentiras con nosotros mismos. Es un poco sería el loco del tarot, el trickster, ¿no? El arquetipo del loco. Son esos momentos donde yo hago algo que no quería hacer y se me derrumba todo. O dije algo que no quería decir, o me olvidé el celular desbloqueado y me lo vio mi novio, mi novia, y se terminó la pareja. O hago algo para que me echen, y después me doy cuenta que está bien, porque esa pareja no daba más, o me tenía que ir de ese laburo. En el momento me quiero matar, pero es gracias al trickster que se opera un cambio que de otra manera, ¿no? Y Jung decía, es el portador de la luz y la sombra, es un poco como Loki en la mitología nórdica, o en las películas de los Avengers, ¿no? Etc. Así que esos son de los que habló Jung. De cuando habla de sí mismo también habla del arquetipo de Dios, digamos, se habla del círculo, el cuadrado, por eso hablo tanto de los mandatos. Pero no hay una lista oficial, no. Tenemos los 12 que nombró Carol Pearson, entre los que está el huérfano, se los nombro, a ver, el inocente, el huérfano, el cuidador, el guerrero. Esa es la primera tanda. La segunda tanda, estos son los de Carol Pearson, ¿no? La segunda tanda, el buscador, el destructor, el creador y el amante. Y los últimos 4, el rey, el mago, el sabio y el loco. Después, bueno, depende del autor, vas a ir encontrando variantes. Pero más o menos todas remiten a esto. Gracias, Fabi. Yasmín. Hola, Fer. ¿Cómo va? ¿Cómo estás? Bien. Bueno. Esta fogonera vieja, junto con Dani. Sí. No se Junto con perdieron Dani. ningún fogón. No, y ya hicimos la formación transpersonal con vos. Y bueno, y vivimos también un poco de estas cosas. Y ¿Poco? Bueno, ¿Cómo un poco? Bueno, vimos. Se supone que en la formación lo vimos en profundidad, acá lo vamos a ver. Más por arriba, te voy a matar. Y bueno, los estaba escuchando a todos, todo lo que decían, y bueno, me parecía muy interesante, ¿no? Todo esto de lo paranormal, vos sabés que yo creo mucho en eso, y con respecto, bueno, lo que dijiste a la Escuelita Científica de Basilio, sabés que mi mamá iba a la Escuelita Científica de Basilio, y por eso se llama científica, ¿no? Porque creo que más allá de creer en esto, en espíritus o mediunizar y demás, también busca darle una explicación científica, ¿no? Trata de ser a ti, claro, sí. Y con respecto, bueno, no recuerdo los nombres de quién hablaron, pero bueno, con respecto a esta señora que ella dice que siente estas energías, que de repente o puede ver cosas, o en la casa, o ir a un cementerio lo hace mal, creo que esas energías, digamos, uno tiene que aprender a manejarlas y ver qué nos quieren decir o qué nos quieren mostrar, ¿no? A veces nos pueden querer mostrar un aspecto nuestro, quizás esa energía puede ser que te muestre, vivió algo que por ahí vos viviste y te quiere mostrar algo como para poder ayudarte, ¿no? No sé por ahí cómo expresarlo para poder explicarlo. Y bueno, y con respecto a esta otra señora que ya decía que, bueno, que se muera alguien es algo negativo, yo eso no lo considero, ¿no? Y más si es un ser querido. Creo que la muerte es un proceso de la vida por el cual todos pasamos, y es pasar a un plano mejor o a un estado mejor dependiendo la evolución de nuestro ser o de nuestra alma, espíritu, o como lo quieras llamar, que creo que es eso lo que venimos a hacer, ¿no? Por eso algunos somos más espirituales, otros menos, o podemos sentir cosas diferentes. Y bueno, simplemente hay que saber encauzarlas, y sí te creo mucho en lo que vos decís, Fer,
de que como que no hay que obsesionarse, ¿no? Sino es como que uno podía llegar a un estado de locura, ¿no? A veces no todo pasa porque es paranormal, a veces pasan cosas en la vida porque tienen que pasar. O sin sentido, o son O coincidencias. sí, o son coincidencias. La coincidencia también existe, pasan, claro. y vos sabés que yo mediunizo las cosas que hago y sabés que creo mucho en eso, pero tampoco yo estoy pensando constantemente que todo pasa porque, no sé, porque alguien tiene energía negativa o porque no sé, me hizo algo, o porque, bueno, pero es muy interesante escuchar este tipo de opiniones y yo creo que todas estas energías, y por lo menos es lo que me enseñó mi mamá, que lo puedas llamar muertos, espíritus, como quieras, a veces se acercan también para poder mostrarnos algo, porque todos tenemos, qué sé yo, defectos y cosas, y quizás nosotros estamos viviendo algo que por ahí nos puede ayudar, que esa energía, y eso nos sirve entonces de qué manera uno la encausa para sentirse mejor, aprender a manejarla, y esto me resuena más para la señora que ella como que se siente mal, quizás que se empiece a interiorizar por qué le pasan esas cosas y cómo manejar esas energías para que no la molesten o no la incomoden. Claro, sí, sí. Bueno, gracias, Jazz. Sí, yo creo que esto tiene que ver con explicar desde esta teoría. ¿Cómo, Jazz? No, que digo que esto lo digo desde mi humilde opinión como para ayudar, no como que sea la verdad, digo, claro. Para tratar desde mi experiencia, porque yo me acuerdo de estar chiquita y te lo he contado, y de ver personas que se me acostaban a mi lado, o te lo cuento, que a veces me despierto y veo personas paradas, entonces quizás aprendí a manejarlo y es muy loco, yo sé que es muy loco, pero pasan. Sí. Así que bueno, lo hablo desde ese lado. Uh-huh. Y aprovechen el curso y háganlo porque es muy bueno. Después te paso una comisión, Jasmine, gracias. No, vos sabés que yo no quiero eso. Bueno, gracias. Y yo lo que agregaría es esto, pasar, más allá de que después la explicación que a mí me haga sentido sea la que sea, no evitarme pasar esa etapa de preguntarme qué estoy proyectando. Yo me conozco a mí mismo a través de la proyección. La psique proyecta, es la forma que tiene de conocerse. Primero lo ve afuera para luego darse cuenta de qué manera se da adentro. Eso es el amor, por ejemplo, eso es el enamoramiento. Por eso nosotros proyectamos el ánima o proyectamos el ánimus en un hombre o en una mujer que se va a parecer a mi ánima o a mi ánimus. ¿Para qué? Para darme cuenta que esos son aspectos que yo necesito despertar en mí, que no me los dé mi pareja. Por eso nos solemos enamorar de gente que nos complementa, en cierto sentido. Cuando yo me doy cuenta que esa energía la puedo tener yo, y se la dejo de pedir a mi compañero, aparece el amor, y ya lo elijo por quien es, no por eso que me da para que yo me sienta completo, porque el trabajo es sentirme completo por mí mismo. Entonces, si yo tengo una sensación, o veo alguna cosa, independientemente de que la explicación que a mí me satisfaga sea la que sea, pasar por esa etapa. ¿Estoy proyectando algo? Yo me acuerdo haber sentido dos entidades oscuras una vez en mi casa y como un nene de 12 años me levanté casi llorando a prender la luz. Y lo hablé con una psicóloga que tenía en esa época, mi amiga, que aparte era mi amiga, y una mujer grande, con mucha experiencia, taoísta también, y empezamos a pensar qué era de mí esas dos cosas que yo vi. Y empezamos a hablar de la ausencia y un montón de cosas que hicieron tanto sentido en mí, tanto sentido, que ni volví a sentir eso afuera, y además resolví un montón de cosas en relación a la ausencia. Entonces esta es la postura de esta teoría. Ustedes fíjense qué hacen con esto, no es la verdad. Bueno, vamos con Dani y después con Ceci. Buenas, buenas. Hola, ¿cómo andan? ¿Cómo va, Dani? ¿Se escucha? Bueno, no sabía que había comisión para los fogoneros viejos. Viejos fogoneros, que no es lo mismo. Viejos fogoneros. Viejos fogoneros. Buenas noches a todos. Voy a entrar en controversia con mi querida amiga Jasmine, que dijo más o menos espiritual, ¿no? ¿Qué sería eso de más o menos espiritual? Bueno, en todo caso, fue una manera de expresarme, Dani. No, igual lo puedo pero hacer lo toma para una reflexión, no es que te esté corrigiendo. Lo puedo hacer porque... No, ya sé. Porque te conozco
Y a eso voy, ¿no? Hasta ahora somos muchas personas, estuve escuchando atentamente a muchas contando cuestiones, ¿no? Que le hace cuestiones vinculadas al sentido, cuestiones vinculadas a lo que uno cree, y me hizo pensar esto de los mundos internos, ¿no? De algún modo, este taller o este encuentro en este momento es un encuentro de mundos internos. Y es interesante el encuentro para saber qué me pasa a mí cuando escucho el mundo interno del otro, ¿no? Sin la necesidad de imponer, porque hay veces que el lenguaje mismo tiene sus trampas y uno habla como si fuera que es la verdad de todos, pero sin intención, simplemente porque es la forma del lenguaje. Entonces, desde ese lugar, no tengo como ni una pregunta, simplemente es una observación que estoy haciendo. Está bien, está bien. Y también desde mi experiencia en los talleres, ¿no? En los talleres de Fer, que en los encuentros del fogón a mí me ha servido mucho desde lo terapéutico, ¿no? Desde darme cuenta de cosas, desde poder entender algunas cuestiones de mi mundo interno, escuchando a otros. Entonces, desde ese lugar me parece como rico, dentro del marco junguiano, ¿no? Dentro del marco racional científico, si se quiere. Y eso, ¿no? Era un comentario, una idea que se me ocurrió y que quería compartir. Gracias. Creo que sí, que sintetiza de una forma linda lo que pasa en los fogones, ¿no? Son encuentros, primero quizás de personas, ¿no? Persona significa máscara. Entonces vengo acá desde un lugar, incluso con ese deseo profundo de entender lo que me pase, como decís vos, el lenguaje no juega una mala pasada, y al querer darle sentido a lo que me pasa, quizás lo vuelco acá, ¿no? Como una gran verdad, y la invitación es a que dudemos juntos, que nos hermane la duda, y escuchar en los mundos interiores de las personas que van floreciendo de a poquito, porque como les digo, al principio viene la máscara, ¿no? Yo soy maestro, yo soy profe, yo soy biodecodificador, yo soy, ¿no? Bueno, y está bien, no digo que no, pero luego de a poquito aflora lo otro, que creo que es lo que dice Dani. Entonces la verdad que mi propósito, ya que hablamos de propósito, con el fogón, es ese lugar de encuentro, donde podamos dudar juntos, reflexionar, compartir sin ser juzgado, recibir el mundo interior del otro de una manera amorosa y compasiva. Así que yo siempre digo, lo que más disfruto hacer y lo que más me cansa también son los fogones, que ya hacían bastantes meses que no hacía un fogón. Pero es lo que más me hace sentir pleno cuando termina el día, que apago el Zoom y terminó, yo siempre me voy con una sensación hermosa. Así que bueno, gracias por estar hoy acá y gracias, Dani. Después te paso la propina. Ceci, vamos con Ceci, algún otro más, uno o dos más, así ya vamos cerrando. Así que anímense y levanten la mano. ¿Cómo va, Ceci? Hola, buenas noches a todos. Muy bien, Fernando. La verdad que esperaba muy ansiosa los fogones, ¿no? Porque estuve contigo en charlas gratuitas el año pasado, ahora estoy con el taller de sueños. Y de todo lo que se habló en este fogón, adhiero a todo, lo vivencié todo, menos lo que es paranormal. Todo lo que Jung expresa es inmenso, Jung. De hecho, yo lo conocí cursando el profesorado de yoga, todo un cuatrimestre, y ahí dije, qué interesante, no lo conocía, y me dije, yo quiero esta terapia junguiana, porque yo venía de terapia muy ortodoxa, freudiana, lacaniana, y siempre sentía que estaba estancada. Y estudié todo un año Jung en la Kennedy, un seminario especial que se hizo en el año 2011, y me costó un montón, pero empecé a leer, empecé a analizarme con un terapeuta junguiano, y lo que quiero decir que cuando te crucé a vos, que apareciste maravillosamente en las redes, tenés una manera de explicar tan clara que a mí me abre y me solidifica otros conocimientos que yo he tenido. Y es maravilloso poder escucharte, ¿no? Incluso las respuestas que diste hoy fueron muy claras. Estudiar a Jung abre un panorama maravilloso desde todo punto de vista. Mis sueños son muy reveladores, estoy muy calladita en el taller. Te iba a decir. Porque sí, no, sucedió algo, mi sueño, yo venía 2 meses sin tener sueño, me preocupaba, y mi vida dio un vuelco en abril,
Y ahora empecé a soñar y las estructuras de mi sueño han cambiado muchísimo, ya te lo voy a contar en el taller, y han sido muy reveladores. Por contarte una puntita de un sueño, hace muchos años yo tenía que tomar una decisión, y estaba ahí que sí, que no, que sí, que no, y de pronto vengo a soñar que en una casa yo abría puertas buscando a alguien, buscaba, y de pronto abrí una puerta y había 2 niños, un varón y una nena, y la expresión de esos rostros que me miraron cuando yo abrí la puerta era: al fin me encontraste, al fin estamos de nuevo juntos. Y eso me corroboró a mí, me confirmó que la decisión que yo estaba tomando era certera, ¿no? Quedaba ahí mi ánimo de nuevo hablándome y diciéndome por dónde ir. Así que Jung, cuando uno lo entiende, es maravilloso. Quería Gracias, comentar eso. Gracias. Y tengo una preguntita. Sí. El sí mismo, ¿no? ¿Es posible que Jung lo haya dicho en forma metafórica, que es como pensarse en una espiral, empezar a entrar y llegar al centro? A ver, bueno. Porque he tenido una duda que no sé si lo dijo mi profesora cuando yo estudiaba yoga, o son palabras de Jung. Te puedo decir algo al respecto. Por un lado, bueno, gracias respecto a los sueños, ¿no? Cuando uno tiene las claves, incluso cuando no tiene las claves, contando un sueño o prestando la atención, ya hay sueños que te acomodan algo adentro y vos tenés una certeza que no es propia de lo racional y te movés con seguridad. Si encima tenés claves para interpretarlos, esos sueños son bisagra, es muy claro, es como decía de la intuición. Viene con una fuerza, te trae la fuerza que necesitas para emprender lo que tenés que emprender. Por eso decimos viene del alma, ¿no? Y respecto al sí mismo, podría el sí mismo simbolizarse como una espiral o como un círculo, como un cuadrado, y jugar con el tema de la cuadratura del círculo, ¿no? Pero lo que sí es en espiral, y esto es lo que yo suelo decir en clase, y seguramente lo vamos a ver en el Fogón, es el proceso evolutivo, por usar una palabra, de la conciencia, la forma en que se despliega la conciencia. Yo les propongo, con cámara prendida o no, así como están, pongan el dedo, como lo pongo yo, y dibujen una espiral en el aire. Bueno, seguramente algunos lo hicieron abriéndose, otros lo hicieron cerrándose, algunos lo habrán hecho ascendiendo, otros habrán hecho así, habrán hecho así, habrán hecho así, habrán hecho para adentro. Vos dijiste, Ceci, vos hablaste de una espiral que va hacia adentro. Ahí ustedes podrían reflexionar cómo es su propio proceso o en qué situación del proceso están. Si hay una necesidad de despliegue, entonces lo dibujaron hacia afuera. Si hay una necesidad de introspección, de un viaje hacia adentro. A veces la gente que trae de fábrica, digamos, la espiritualidad, quizás su trabajo no es cerrarse, sino abrirse, porque está muy en contacto con su mundo interior. Quizás la gente que es más mental necesita un proceso de viajar hacia adentro. Bueno, cada uno verá si lo hizo hacia arriba, si lo hizo hacia abajo, no es que tenga una respuesta. No me pregunten qué significa yo lo hice así. Reflexionen ustedes qué significa ir para arriba, qué significa ir para abajo, si esta espiral que dibujaron les representa la situación que están viviendo, o si es su despliegue en general en esta vida. ¿Por qué? Porque nosotros a veces tendemos a, y hay muchas disciplinas o teorías que hablan de repetir patrones, repetir conductas. A veces sentimos que nos movemos en círculo, de vuelta me estoy mandando la misma cagada, de vuelta me estoy cruzando con el mismo boludo. Si lo pensáramos como una espiral en vez de como un círculo, puede ser que sintamos que pasamos por el mismo lugar, que me cruzo con el mismo boludo, que repito el mismo. Pero si lo veo como una espiral, estoy un poquito más lejos. No sé si lo visualizan. Cuanto más trabajo tengo conmigo mismo, más amplio es el espiral. Vuelvo a pasar por el mismo lugar, pero más lejos estoy de la situación que repito. Entonces puedo no repetirla, puedo verla desde otra óptica, puedo aprender algo nuevo, y probablemente me siga cruzando, sea una temática recurrente en mi vida. Pero yo soy otro y la vivo distinto, la encaro distinto. No sé si es puntualmente tu pregunta, Ceci, pero es la analogía que yo suelo usar con el espiral, ¿no? De alguna manera podríamos pensar que el sí mismo se despliega como una espiral. O que es una espiral a la hora de dibujarlo. Es una linda imagen. Perfecto. Comprendido, nunca lo había pensado. De afuera hacia adentro, de adentro hacia afuera. Claro, habla mucho de la realidad psíquica de la persona.
Claro, yo lo hice del centro hacia afuera, como que siempre Bueno, estoy pero expandiendo. Cuando hablaste, describiste una espiral que iba hacia adentro. Después reflexionás sobre eso. Por Bien. eso me acordé de ese ejercicio sencillo. Gracias, Ceci. Bueno, A vos, Fernando. son 11:30. ¿Alguien más que quiera preguntar o decir algo? Si no, ya vamos cerrando. Aprovechen, preguntas, dudas, aportes. Bueno, vamos cerrando entonces. Si surge alguna cosa, todavía tenemos tiempo, pero les cuento cómo sigue esto. Yo en un ratito en el grupo voy a compartir este Zoom para que lo puedan ver quienes no se conectaron. Y les voy a compartir el vivo también, que ya está subido en redes de todos modos. El miércoles que viene yo vuelvo a hacer un vivo, están todos invitados, pero el Zoom va a ser para quien se quiera inscribir. Así que me escribe por privado, así les cuento cómo seguimos, para que puedan sumarse al Zoom del miércoles que viene. Van a ser 12 miércoles, o sea que son 3 meses, mayo, junio y julio. Y como dije en el vivo, la idea es terminar este ciclo en un retiro presencial. Dani formó parte del último retiro que hicimos en una quinta, en la naturaleza, vivenciando la máscara, la sombra y la esencia. El nombre del retiro probablemente sea Encuentro con la Sombra. Así que no se piensen que va a ser un retiro de spa, para nada. Va a ser más bien movidito. Bueno, si no, ahí da Isa, Adriana, agradezco, gracias a vos también, Adri. Vamos con vos, Isa, que levantaste la mano. Ya. Buenas noches. Hola, Bueno, entré creo que tarde, después de haber escuchado de lo del Face, pero sí entendí muchas cosas, pero tampoco pude intervenir porque estaba un poco desorientada. Estoy muy agradecida por el curso. Voy a seguir adelante, vamos a ver. Hay muchas cosas interesantes que yo pienso que, o sea, te pueden profundizar en el aspecto espiritual, o como yo vivo mucho en el tema del perdón, el agradecimiento, y por esta vida tan maravillosa, a pesar de que hay veces uno tiene sentimientos encontrados, sí, pero cada vez que amanecemos es una oportunidad, ¿no? Es esperanza, es bonito, ¿no? Entonces, pienso que, no, sí, gracias por esta experiencia. Nada más. Gracias, Isa, gracias. Ahí capaz en este ciclo no lo vamos a trabajar, pero hicimos anteriormente un ciclo de fogones sobre emociones, y cuando veíamos las emociones luminosas hablábamos de que la llave que nos abre la puerta a las emociones luminosas es la gratitud. Y la gratitud implica permitirte asombrarte, no dar nada por sentado. Cuando vos empezás a dar las cosas por sentado, dejás de ser agradecido, ¿no? Entonces me parece que la gratitud es una cosa hermosa. Y también es verdad que a veces no sentimos gratitud, a veces sentimos cosas horribles, y un poco la propuesta es permitirte sentir también esas cosas horribles, justamente para que no te manejen. Acá el problema no es querer matar a alguien, el problema es matar a alguien, ¿no? Actuar. Y es mucho más probable que no lo matemos si nos hacemos cargo de ese deseo, que si lo tapamos, y después sale desaforado de la sombra y termina haciendo cosas de las que nos arrepentimos. Así que bueno, gracias por tus gracias, Isabel. Bueno, ¿nos despedimos? ¿Alguien más? Gaby. No sé si se oye. ¿Sí? Bueno. Genial. Buenas noches a todos. Para mí es todo nuevo, así que, y entré tarde, pero te quería preguntar si la sombra es necesariamente, o sea, como todo lo negativo, o puede haber en la sombra aspectos positivos también. Sí, también. ¿Cómo? Hay una sombra que sería en realidad, por ejemplo, como un ejemplo claro, una persona que es muy amorosa de chiquita, ¿no? Y la maltratan. Entonces cada vez que se muestra amorosa, sale lastimada. ¿Qué va a colocar en sombra? El amor.
Entonces su máscara va a ser fría, va a ser una persona fría, no me acerco, no bajo la guardia porque la experiencia me ha enseñado que es algo lastimada. ¿Qué tiene en sombra esta persona? La amorosidad. Y no la va a ver como amorosidad, la va a ver como debilidad, por ejemplo. Entonces, a la sombra vamos a buscar cosas valiosas. Y también pasa que así como alguien, porque una de las formas de darte cuenta cuál es tu sombra es pensar en las personas que te molestan, que te irritan, que te producen rechazo. Pero también las personas que admiras. Me gusta cómo baila, me gusta cómo habla, me gusta cómo enseña, me gusta cómo... Bueno, esas cualidades que vos podés reconocer en otros porque están en vos y también de alguna manera no te permitís expresar. Entonces la sombra puede ser oscura o dorada, dicen algunos autores. La sombra dorada está en esas personas que admiro. Y ahí está más claro que en la sombra hay cosas positivas. El problema con la sombra oscura es que, aunque son positivas, cuando me encuentro con la sombra, las veo como un demonio, como un monstruo, como un dragón. Pero es un dragón, un monstruo, un demonio al que si yo escucho y abrazo, se termina convirtiendo en un aliado. Decía ayer en una clase, termina siendo los dragones de Game of Thrones, que después me subo y los uso para hacer lo que yo quiera, son mis aliados. Pero inicialmente me van a dar miedo. No, ¿cómo voy a ser amorosa? Significa que soy débil. Esa es la primera que te va a pasar cuando lo veas. Después te vas a dar cuenta que es amor, y que te completa, y que te hace mejor, etc. Así que sí, hay cosas positivas en la sombra. El tema es cómo las percibe el ego. Y perdone, ¿qué parte sería el ego? Porque el ego es el centro de la conciencia. De la conciencia propia. De la conciencia propia. Porque también decíamos que la conciencia como, digo, por ahí en espiritualidad a veces se habla de conciencia como algo que nos reúne a todos, no sé ni cómo explicarlo. Es complejo, porque ahí estamos hablando, hay un libro que se llama El mapa de la psique, que justamente trata de armar un mapa, como un planito. Yo después en clase, yo tengo armado un mapita, se los puedo mostrar. Pero la conciencia es, a ver, depende del autor, va a hablar de yo, de ego, de conciencia, de consciente, pero en el caso de conciencia superior, va a depender del autor. En este caso, cuando yo hablo, tenemos lo consciente, podríamos decir, el centro de lo consciente, es decir, de esos contenidos de los que me doy cuenta, es el yo, es el ego, revestido por la máscara. Ese ego nace de la esencia, y durante mucho tiempo se piensa que es el centro del psiquismo. Con el tiempo se va dando cuenta que no, y va trabajando en equipo con la esencia, porque el centro de la psique es la esencia. ¿Y qué es la esencia? Perdón, no sé nada. La esencia sería lo divino en nosotros. Lamentablemente te lo perdiste porque me decís que te conectaste tarde, pero después capaz lo podés ver grabado, porque lo fui explicando y lo vamos a ir viendo a lo largo de los encuentros si te sumas al fogón. Pero es eso que aparentemente traeríamos. ¿De dónde? No sé. Otras vidas, del árbol, de donde fuere, ¿no? Es lo no condicionado en nosotros, es todo lo que somos en potencia, es lo que somos y nos olvidamos y tenemos que recuperar, es lo que vinimos a hacer, es lo no condicionado, la mejor versión de nosotros mismos. Entonces, hay mucha poesía para describirlo, porque es algo inefable. Okay. Buenísimo, gracias. Gracias, Gaby. Después ahora cuando pase la clase grabada te mirás el principio que hablamos bastante de eso también. Dale, genial. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a vos. Bueno, me despido, les agradezco, y a quienes se quieran sumar, a partir ya de la semana que viene, me escribe por privado. Les mando un beso grande. Adiós. Chao a todos, chao Fer.